las respuestas que no quiere escuchar. Bueno, aquí les traje una recopilación de preguntas que ustedes me hacen con mucha frecuencia por redes sociales y en la consulta y que lamentablemente se las tengo que responder negativamente. Esto se debe a diferentes razones, las cuales voy a ir explicando con sus respectivas preguntas a lo largo del video. Primero que todo, la clásica pregunta, ¿me puede operar por el seguro? Bueno, en muchas oportunidades las pacientes me llegan diciendo que tienen un seguro internacional muy bueno, que tienen una cobertura muy amplia, ¿qué tal? Y que se le puede hacer una cirugía estética con ese seguro. Lamentablemente ustedes saben que eso no se puede. O sea, los seguros son para problemas de salud, no para problemas estéticos. Entonces la paciente alega, bueno, pero es que estos senos me pesan mucho, por ejemplo, ¿no? En algunos países los seguros cubren hipertrofia o gigantomastia, pero en estos nuestros no. En otros casos, no, pero es que yo quiero ponerme los implantes y entonces usted escribe un informe donde diga, mire que esta paciente amerita y por tal motivo, entonces tal. No, eso no funciona así. Esa gente no se chupa el dedo y evidentemente no van a aprobar una cirugía estética como si fuera una cirugía curativa. Entonces viene otra paciente y me dice, pero métame como una emergencia. Llegamos a la emergencia y dice que fue que yo me fracturé la nariz y entonces por eso me tiene que hacer una rinoplastia y todo lo demás. Eso es un fraude de seguro. Entonces, lamentablemente, ninguna de esas circunstancias en la vida real se puede dar y tampoco uno como médico o como especialista en cirugía plástica se puede prestar a hacer un fraude de seguro. Entonces, ya saben, seguros y cirugía plástica, estética no son compatibles. ¿Cuáles son las cirugías que sí cubre el seguro y que tienen que ver con un cirujano plástico? Las quemaduras, las fracturas faciales y los traumas, o sea, heridas, disparos, traumatismos que produjeron heridas, sobre todo faciales, ese tipo de cosas sí las resolvemos, y en algunos países cirugía de mano. Bueno, esto es bastante frecuente. ¿Me puede poner las prótesis de mi amiga? No, doctor, que a mi amiga le quitaron los implantes hace poquito y esas prótesis están nuevas, las tuvo apenas 1 año, 2 años, no se pueden volver a esterilizar y me las coloca. No. Primero que todo, lo más caro de una cirugía de implantes mamarios no son las prótesis. Sí puede representar más o menos por ahí el 10% o el 20% del costo de la cirugía, pero realmente no es lo más costoso. Pero colocar unos implantes esterilizados que ya han sido usados, pues es de alto riesgo porque no está garantizada la esterilidad por un lado, ni tampoco la durabilidad de esos implantes, ni qué pasó con esos implantes después que los sacaron. Ni siquiera unos implantes que están nuevos y los abrieron, podemos arriesgarnos a colocarlos porque te sale mucho más caro perder la cirugía por una infección y tener que hacerte 2 o 3 cirugías más para resolver el problema, lo cual resultaría en costos también astronómicamente altos. Por lo tanto, es preferible no inventar con eso. Implantes nuevos nada más. Doctor, ¿me puede poner la grasa de mi familiar? Bueno, a veces pasa que la paciente es demasiado flaquita y dice que se quiere hacer una lipo, pero no tiene suficiente grasa porque se quiere poner en los glúteos. Entonces, que si de pronto su hermana no le puede donar la grasa y hacemos algo así como que un trasplante y le colocamos la grasa de su hermana a ella. Realmente, por más que sean familia, obviamente esto representaría un trasplante. De por sí, el injerto de grasa es un autoinjerto cuando uno pasa grasa de la misma persona de una zona a otra, pero como existe algo que son los antígenos y la histocompatibilidad, o sea, esas mismas razones que producen rechazo cuando a una persona le trasplantan un órgano, bueno, eso mismo puede pasar aquí en caso de que uno trate de pasar grasa de una persona a otra. Esa grasa va a ser rechazada y por lo tanto, primero no va a servir el objetivo que tenía la cirugía, que era aumentar el volumen de los glúteos, porque no va a quedarse allí, sino que más bien la persona o puede desarrollar una infección o la puede rechazar y extruirla. Y segundo, no se justifica para un procedimiento estético habiendo otras alternativas que nos pongamos a pasar grasa de una persona a otra y hacerle un tratamiento inmunológico para que haya compatibilidad en la grasa, en fin. Entonces, en conclusión, a pesar de que parece una muy buena idea, no se puede pasar o no se debe pasar grasa de una persona a otra y eventualmente si necesitamos una solución para eso hay opciones tales como bueno, la lipotransferencia de la misma persona haciéndola ganar un poquito de peso antes de la cirugía, unos implantes de glúteos por ejemplo y recientemente algunas presentaciones de hialurónico que ya vienen para 10cc que pueden servir para glúteos. Doctor, ¿me puede levantar los senos sin cicatriz? Bueno, eso es lo que deseamos todo el tiempo, hacer cirugías plásticas, estéticas,
con cicatrices invisibles. Eso es lo que todos queremos, que la incisión sea imperceptible, que sea lo más pequeña que podamos. Sin embargo, cuando los senos son muy grandes o cuando están muy caídos, nos vemos en la obligación de hacer incisiones proporcionales a la cantidad que queremos quitar y también proporcionales a qué tan caídos están esos senos. Y allí es cuando ustedes ven incisiones en J, incisiones en T invertida, conocidas por ustedes también como el ancla. Entonces, el cirujano siempre va a pensar, primero que todo, en la cirugía más corta y con menor incisión posible, al igual que ustedes. Pero no siempre se puede y tenemos que adaptarnos a las condiciones que tenga la paciente. Si la paciente tiene una ptosis leve, o sea, si tiene los senos ligeramente caídos, pudiéramos eventualmente con los implantes quitar parte de esa piel alrededor de la areola y lograr que se vean bien con solo el círculo de la areola. Pero si no es así, o sea, si a pesar de los implantes sobra piel, tendríamos que hacer una cicatriz vertical, una J o una T invertida. Doctor, no me puedo hacer el postoperatorio, pero tengo una amiga, una conocida que me lo puede hacer cerca de mi casa, mucho más cómodo para mí, etc. Bueno, sucede que lo que nosotros llamamos el postoperatorio es un periodo bastante importante que viene después de la cirugía, que es el tiempo en el que le vamos a estar haciendo controles, le vamos a quitar los puntos, se le van a hacer masajes, terapia, ultrasonido, drenaje, cura de la herida, o sea, todo lo necesario para que esa cirugía evolucione bien. Pero con mucha frecuencia las pacientes dicen que o no tienen el tiempo o que no se pueden trasladar hacia el consultorio para hacerse las curas o las terapias, o que quieren hacérselos con alguien conocido cerca de su casa o que le recomendaron a alguien que lo hace muy bien. En fin, yo entiendo muchas veces que las personas están buscando la comodidad en el postoperatorio. Sin embargo, para nosotros este periodo es muy delicado porque allí es donde pueden aparecer las complicaciones. La cirugía normalmente sale bien y la persona interpreta que si ya salió de la cirugía y salió bien, a partir del día siguiente puede hacer lo que quiera, y realmente no es así. En ese periodo de 1 o 2 semanas, dependiendo del tipo de cirugía que se realizó, es muy importante que tengamos una comunicación cercana con la paciente, con mi personal que le está haciendo terapias de postoperatorio, también de modo que ella no tenga infecciones en la herida, de que no vaya a tener una dehiscencia, y si la tuviera, por ejemplo, que se abra un punto, nosotros sabemos qué hacer al respecto y evitar mayores complicaciones, y que si se presentan situaciones, por ejemplo, alguna pequeña infección de la herida, que sería también de las complicaciones más delicadas para un postoperatorio, podamos actuar tempranamente y resolverla. Cuando la persona se está haciendo las terapias, las curas por su cuenta, en su casa, con un familiar, primero, no están garantizadas las medidas bajo las cuales se están realizando esas curas. Segundo, no estamos claros en la preparación que tenga la persona que le está haciendo esas terapias o esas curas de postoperatorio. Y tercero, no tenemos comunicación con esa persona para saber qué es lo que está pasando. Entonces pueden suceder muchas cosas y la mayoría de ellas son malas. Por eso les recomiendo que no se hagan terapias con una persona que apenas ustedes conocen, que sigan las indicaciones de su médico y en la medida de lo posible se realizan las terapias en su consultorio con su personal, y que recuerden que el periodo de postoperatorio es sumamente importante para evitar las complicaciones, o sea que reserven esa semana para dedicársela a su recuperación. Doctor, ¿me puede hacer la dermo o la abdominoplastia por el ombligo? Bueno, yo me imagino que en la lógica de las pacientes esta pregunta es totalmente válida debido a que con mucha frecuencia me la hacen. Nosotros como cirujanos plásticos, cuando la persona nos dice esto, pues nos quedamos como en shock, porque ¿cómo recoger tanta cantidad de piel y grasa en un sitio tan pequeño sin que quede todo eso ahí arrugado y feo? Entonces, obviamente la solución para una abdominoplastia es una incisión proporcional a la cantidad de piel que sobra, y es lo que habitualmente hacemos: reforzar el músculo, quitar la piel y la grasa, quitar las estrías, pero por la parte baja del abdomen, no por el ombligo. ¿Qué es lo que sí en alguna oportunidad se hacía por el ombligo y tal vez pienso yo que la paciente relaciona una cosa con la otra? Bueno, las prótesis mamarias en alguna oportunidad se llegaron a colocar vía endoscópica por el ombligo, enrolladas prótesis inflables, cuando se usaban con bastante frecuencia en los Estados Unidos las prótesis inflables. Y esto era algo que a la gente le llamaba mucho la atención, porque se hacía por una incisión muy pequeña y que además estaba lejos del sitio donde iban los implantes, o sea que no quedaba absolutamente ninguna evidencia de que le habían operado los senos.
Pero ¿cuáles eran las desventajas y por qué esa técnica, a pesar de que sí existe, no se popularizó? Primero, porque las prótesis eran colocadas prepectorales y a la larga prótesis prepectorales no son muy duraderas. Segundo, porque tenían que ser prótesis inflables. Y como ustedes saben, las prótesis que en la actualidad prevalecen y son las mejores son las prótesis de gel altamente cohesivo sólidas. O sea, ya las inflables prácticamente ni se usan. Y tercero, porque se necesitaba realizar un procedimiento endoscópico, usar cámaras, meter la prótesis enrollada a través de un tubo y una serie de cosas que hacían mucho más difícil esta cirugía, que normalmente es sencilla y de 1 hora, podían alargarla hasta el triple, hacerla compleja, por el solo hecho de evitar que una incisión de 4 centímetros pues se redujera a 1 centímetro. Porque obviamente se puede poner el implante, pero no se puede hacer una reafirmación o una mastopexia por esa vía. Entonces, conclusión con respecto a abdominoplastia por el ombligo, no se puede. Hay que hacerla de la forma convencional, con una incisión suprapúbica más o menos larga de dermolipectomía abdominal. Doctor, ¿por qué no me hace una mini dermo en vez de una dermo? O sea, una mini abdominoplastia en vez de una abdominoplastia. Normalmente la paciente se imagina que si existe la mini abdominoplastia es porque va a ser más cortica, tal vez del tamaño de una cesárea y más barata, porque debería durar menos. Y una abdominoplastia entonces sería más larga y más costosa. Pero realmente no es que caprichosamente nosotros decidamos si hacemos mini o hacemos dermo o le hacemos lipo y no le hacemos ni mini ni dermo. Pues sí, realmente nos gustaría una cirugía que pudiera resolver la flacidez y el exceso de piel abdominal con la menor cicatriz posible, pero todo depende de cómo esté la paciente. Hay pacientes que tienen embarazos y después de esto no les sobra casi piel, uno las puede resolver con pura lipo y hasta les puede hacer marcación. Hay otras a las que les sobra una cantidad moderada y de pronto no hay mucha flacidez de piel, de músculo, entonces pudiera hacerles una mini dermo. Pero hay otras en las cuales sobra tanta piel, tanta grasa, hay diástasis de rectos anteriores, hay problemas de flacidez muscular, tenemos que hacer una abdominoplastia completa porque si no, no va a quedar bien. Entonces, aquí estamos hablando de una cuestión de indicaciones. O sea, si usted tiene indicación de minidermo, le vamos a hacer minidermo. Tiene indicación de lipo, le hacemos lipo. Y si tiene indicación de abdominoplastia completa, se la tenemos que hacer completa. O sea, depende de las condiciones en que está la paciente, no de si el cirujano está de ánimo de hacer una u otra cosa. Doctor, ¿me puede hacer una marcación abdominal después de haber tenido un embarazo? Bueno, generalmente sí, pero con ciertas condiciones. Si es una paciente que está en un buen índice de masa corporal, si es una paciente que después del embarazo la piel no perdió totalmente el tono, si tiene buen tono en la piel, buen tono muscular, el espesor de la grasa es moderado o leve, en estos casos pudiera eventualmente hacerse una marcación creíble, o sea que quede bien, que se vea como que realmente son músculos y no grasa con rayas. Entonces, en esos casos pudiéramos hacer una marcación en una paciente con un embarazo previo, pero como si no reúne todas estas condiciones, no se le puede hacer. Entonces, en aquellas pacientes en las cuales tenemos muchas estrías, mucha flacidez cutánea, piel colgando, músculos con diástasis, flacidez muscular, en fin, obesidad después del embarazo, no se puede hacer una marcación, por lo menos no en ese momento, no en el primer momento. Tendría que ser abdominoplastia primero y a continuación la marcación abdominal unos 3 meses después, en el momento que se haga la lipo, en mejores circunstancias y con la paciente dentro de un peso razonable como para marcación abdominal. Muy bien, doctor, ¿y me puede hacer una dermo, o sea, una abdominoplastia el mismo día de la cesárea? Esto con mucha frecuencia me lo han propuesto también, inclusive me han propuesto combinaciones, por ejemplo, el día de la histerectomía, hacer abdominoplastia, el día de la abdominoplastia, hacer colecistectomía, o sea, quitar la vesícula, muchas otras combinaciones que generalmente no es prudente hacer. Entonces les digo que no es prudente porque en algunas circunstancias algunos cirujanos se arriesgan a realizar esas combinaciones a sabiendas de que pueden aumentar la morbilidad de la paciente, o sea, que se complique con una enfermedad o que una cirugía complique la otra. Por lo tanto, no es prudente hacer las combinaciones a pesar de que si nos vamos a la realidad pudiera ser posible hacerlas. Por ejemplo, histerectomía con abdominoplastia, hace muchos años llegué a hacer, pero en este momento no lo haría,
porque sé que es hacer correr un riesgo innecesario a la paciente y que está comprobado que estadísticamente aumentan las complicaciones, entonces no se justifica hacerlas en simultáneo. Ahora, con respecto a cirugías estéticas el día de la cesárea, como ustedes saben, en ese momento la paciente tiene unos cambios hormonales muy intensos en el cuerpo, unos cambios de líquidos y de electrolitos, un sobrepeso, una pérdida de sangre consecuencia de la cesárea, o sea, hay muchos factores en contra que no permiten en ese momento hacer una cirugía estética en las mejores circunstancias. Y como estas son cirugías electivas, necesitamos que la paciente esté lo mejor preparada posible para que todo salga bien. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, que una paciente, si le vamos a quitar piel o si le vamos a aplicar los músculos del abdomen, lo que ustedes conocen como un corsé, es necesario primero que haya retornado a la normalidad después de los cambios que sufrió con el embarazo. O sea, que tenga un peso lo más cercano a su peso previo al embarazo, que los niveles hormonales hayan vuelto a lo normal, o sea, que haya recuperado sus niveles hormonales previos del embarazo. Esto lo sabemos porque ya comienza a menstruar nuevamente, lo cual debería suceder por ahí más o menos al tercer mes después de haber dado a luz, o sea, después de la cesárea. Y también es importante que ya haya terminado la lactancia en muchos casos. Entonces, mínimo 3 meses después de la cesárea, pero haber terminado la lactancia para poder realizarle entonces una abdominoplastia. Hacer lo contrario, hacerle una abdominoplastia o una lipoescultura o unos senos el día de la cesárea, es hacer que esa paciente corra un riesgo innecesario, es operarla en malas circunstancias, o sea, realmente es imprudente y no debería hacerse porque, aparte de que no va a quedar bien, la paciente puede tener complicaciones. Muy bien, si les gustó el contenido de este video, no olviden darle like, compartir, dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden, les habló el doctor José Luis Martínez Ardila, cirujano plástico, y gracias por mantenerse atentos al contenido del Cirujano de las Reinas.